Vamos a aprender a resolver inecuaciones dobles. El procedimiento es, bueno, vamos a tener una inecuación doble que se va a caracterizar porque vamos a tener expresiones algebraicas y donde vamos a una relación de orden entre esas expresiones algebraicas, pero vamos a tener dos desigualdades porque hay dos relaciones de orden. Entonces, una vez que vemos que es una inecuación doble, lo que vamos a separar esa inecuación doble en dos inecuaciones simples. Y ya vamos a explicar cómo sería esa separación. Luego, cada inecuación simple se resuelve como ya sabemos resolver las inecuaciones simples. Es decir, despejamos a x, encontramos el intervalo para los cuales si no tomamos un valor de x se cumple esa desigualdad simple. Y lo mismo vamos a hacer con la segunda inecuación. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Aquí tenemos una inecuación doble. ¿Cómo sabemos que es una inecuación doble? Porque hay dos signos de desigualdad. Fíjense, en el primer círculo rojo está encerrada una desigualdad que es mayor o igual que. Del lado izquierdo de ese signo tenemos una expresión algebraica. Del lado derecho de ese primer círculo rojo, de esa desigualdad, tenemos una expresión algebraica, ¿verdad? El segundo círculo rojo enmarca a una desigualdad que es mayor que. Ese mayor que del lado izquierdo tiene una expresión algebraica que es, bueno, 45 menos 20x. Y del lado derecho tiene otra expresión algebraica. Vamos a verlo más en detalle. Vamos a escribir esa misma expresión acá para poder mostrar con más claridad a qué me refiero con segunda ecuación. Fíjense, de ese rectángulo azul enmarca una primera inecuación. Fíjense que hay un signo de desigualdad que es mayor o igual que, y del lado izquierdo hay un 30x más 25, que es una expresión algebraica, y esa expresión algebraica es mayor o igual que la expresión algebraica que está al lado derecho, que es 45 menos 20x. Eso es lo que vamos a llamar la inecuación 1. La segunda inecuación es esa que está marcada dentro de ese rectángulo azul con bordes redondeados, bueno, eso que está ahí, ¿verdad? A esa desigualdad hay un signo de desigualdad que es mayor que. Del lado izquierdo tenemos 45 menos 20x, ¿verdad? Y esa expresión algebraica 45 menos 20x debe ser mayor que la expresión algebraica que está al lado derecho de esa desigualdad, que es 2 más 10 tercios de x, ¿verdad? Eso es lo que vamos a llamar la segunda inecuación. Y entonces, ¿cómo vamos a resolver? Vamos a resolver cada inecuación por separado, y una vez que tengamos la solución de cada inecuación, vamos a interceptar esos resultados. Vamos a comenzar a hacer la operación. Vamos a comenzar con la inecuación 1. La inecuación 1 será esta inecuación. ¿Qué podemos hacer allí? Bueno, eso está muy sencillo. Ahí lo que podríamos hacer es agrupar términos semejantes, ¿verdad? Ahí sí podemos pasar vamos a hacerlo de una vez. Vamos a pasar este 25 que está al lado izquierdo de la igualdad, vamos a pasarlo al lado derecho de la igualdad. Ahí está pasado al lado derecho de la igualdad. Y este menos 20x que está al lado derecho de la igualdad, lo vamos a pasar al lado izquierdo de la igualdad como más 20x, porque como está en este caso, el caso derecho está restando, pasa al lado derecho sumando. Eso ya lo sabemos. Luego ya podemos sumar términos semejantes, porque es la única manera de sumar términos semejantes que sea semejante. Entonces, cuando yo sumo 30x más 20x me da 50x. Y si a 45 le resto 25, el resultado es 20. Y llegamos a ese punto. Fíjense que ya con solo despejar el coeficiente de x, que es 50, ¿verdad? Vamos a tener el intervalo. Ese 50 que está multiplicando lo vamos a pasar del lado izquierdo de la desigualdad, dividiendo. Nos quedará que x es mayor o igual a 20 sobre 50. Eso lo podemos simplificar y eso va a ser 2/5. Porque el máximo común divisor es 10 y dividiendo número en numerador entre 10 nos da 2/5. ¿Verdad? Y ese será nuestro primer resultado. Eso nos da si queremos ver la notación, ¿verdad? Bueno, primero vamos a saber que x es mayor o igual que 2/5. Es decir, cualquier número a la derecha de 2/5, incluyendo 2/5,
forma parte del intervalo. Entonces vamos a tener un intervalo con notación cerrado a la izquierda, ¿verdad? En 2/5. Se lo estoy diciendo para que se lo imaginen. Y del lado derecho hace más infinito, pero no lo voy a mostrar por ahora. Lo voy a mostrar luego que resolvamos la segunda inecuación. La segunda inecuación, esta sería la segunda inecuación. Vamos a escribirla aquí. Esta es la segunda inecuación. ¿Cómo resolvemos eso? También podemos agrupar términos semejantes y hacer las operaciones, pero es una manera de hacerlo bastante sencilla. Solo que tenemos un denominador, ¿verdad?, que está allí sumando a un número entero. Bueno, la manera de hacerlo, yo decidí hacerla de esta manera. Voy a encontrar el mínimo como múltiplo de 1 y 3, y eso va a ser el mínimo como múltiplo de 1 y 3, 3. Entonces todo, pues, bueno, cuando resolvamos esa suma de fracciones con número entero, vamos a llegar a este resultado, ¿sí? Dividimos el mínimo como múltiplo en cada uno de los denominadores, el resultado lo vamos a multiplicar por cada numerador, ¿verdad? Y entonces vamos a obtener esa expresión que está allí. En los otros videos, el video anterior está explicado cómo se resuelve eso. Bueno, esos 3 que están en el denominador, como están en ambos lados están en ambos denominadores, el efecto es que entre ellos se pueden dividir y desaparecen en la película. Y entonces cuando yo multiplico 3 por 5 me da, perdón, 3 por 45 me da 135. Cuando multiplico 3 por menos 20x me da menos 60x. 3 por 2 es 6, más 10x. Aquí está más 10x. Ahora sí voy a agrupar términos semejantes, ¿verdad? Pero esta vez voy a pasar, fíjense que yo tengo cuidado de siempre pasar al término que tiene al exponente, a la incógnita, que en este caso es x, pasarlo hacia un lado de forma tal que al sumarlo me queda un coeficiente positivo. Por lo tanto, fíjense, yo menos 60 lo voy a pasar del lado derecho de la igualdad. En lugar de pasar el más 10 que está del lado derecho de la igualdad del lado izquierdo, no, paso menos 60. ¿Para qué? ¿Para cuando yo sume 60 más 10 obtengo 70, que es un número positivo. Por eso lo hago. Aquí está, mira, ahí está, más 60x. Y ese 6 que está del lado derecho de la desigualdad lo va a pasar al lado izquierdo de la desigualdad. Como está sumando del lado derecho, pasa restando el lado izquierdo. Y cuando yo a 135 le resto 6, me queda 129. Y cuando a 10x le sumo 60x, obtengo como resultado 70x. Ya lo único que resta es 70 que multiplica la x, pasa dividiendo al otro lado de la desigualdad a lo que hay allí, y lo que hay allí es 129. Entonces, al despejar x, o al terminar de despejar x, tengo que 129 sobre 70 es mayor que x. Y también podemos escribirlo de esta manera: x es menor que 129 sobre 70. Así es más fácil de visualizarlo y de pensarlo, porque yo voy a pensar cualquier número menor que 129 sobre x forma parte del intervalo solución de esa segunda inecuación. Es decir, cualquier número menor de 129 sobre 70, pero no incluye a 129 sobre 70, porque vemos que x es menor que, no es menor o igual que. Entonces, este sería el segundo resultado. Yo tengo entonces ahora que encontrar la intersección de las soluciones de las dos inecuaciones. Vamos a encontrarla. Esta sería, fíjense, el primer término donde dice intervalo. Esa primera notación corresponde a la solución de la primera inecuación. Esa solución la vamos a intersectar con el intervalo que representa que es solución a la segunda inecuación, que es lo que el paréntesis comienza con menos. Vamos a poner, fíjense, hay una intersección. Del lado izquierdo tenemos el intervalo, o la notación del intervalo que es solución en la inecuación 1, y del lado derecho de ese signo de intersección, que está marcado entre un círculo rojo, tenemos el intervalo que es solución de la segunda inecuación. Y cuando nosotros intersectamos esos dos intervalos, tenemos como resultado, bueno, ese intervalo que comienza cerrado en 2/5, ¿verdad?, por el lado izquierdo, y por el lado derecho tenemos 129 sobre 70 abierto de ese lado. La representación gráfica sería así.
El segmento rojo representa fíjense, va de menos infinito a 129 sobre 70. Es decir, representa a la solución del segundo intervalo. Vamos a señalarlo con el mouse a esta solución, el segmento rojo. El segmento verde va de 2/5 hasta más infinito. Entonces representa a la solución de esta primera inecuación, ¿verdad? Y este segmento azul es el resultado de esta inecuación, de esta notación. Esta notación representa este intervalo, ¿verdad? Que es cerrado en 2/5 porque incluye el 2/5 y abierto en 129 sobre 70, abierto allí porque no incluye 129 sobre 70. Y la manera de interpretar esto es que cualquier número dentro de este intervalo, o sea, desde 2 sobre 5 hasta, incluyendo el 2, al 2 sobre 5, hasta 129 sobre 70, sin incluirlo, cualquier número que tomemos ahí, es una solución para esta doble inecuación. Si yo tomo un número, por ejemplo 1, que es más fácil, y lo sustituyo aquí en esta inecuación doble, voy a tener que, al sustituirlo, que esta expresión o el resultado de las operaciones que yo haga multiplicando 1 por 30, sumando los 25, me da 55, aquí sustituyendo esto por 1 y sustituyendo esto por 1, bueno, esta expresión, este resultado va a ser mayor o igual a este, y este resultado va a ser mayor o igual a este otro. Fíjense que si pongo aquí 1 por menos 20 me da menos 20, más 45 me da 25, que es menor al 55 que habíamos tenido a este lado, ¿verdad? Y si ponemos aquí 1 tercio perdón, 10 tercios por 1 me da 10 tercios, más 2, bueno, eso me da un número que va a ser menor que 25. Y bueno, y si tomamos cualquier otro número entre este intervalo, vamos a ver qué solución para esta inecuación doble. En conclusión, una inecuación doble tiene dos desigualdades y en ambos lados de las desigualdades hay expresiones algebraicas. Lo resolvemos. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, separamos a las inecuaciones en dos inecuaciones simples, resolvemos cada inecuación despejando a la incógnita, que en este caso es x, encontramos el intervalo que es solución para esa inecuación 1, luego hacemos lo mismo con la segunda inecuación y al final vamos a interceptar esos resultados, esos intervalos, y eso va a ser la solución del sistema de inecuaciones dobles. Vamos a resolver otro ejercicio un poco más complejo que el anterior. En este caso, aquí tenemos una inecuación doble. Fíjense que vamos a tener expresiones algebraicas separadas por dos desigualdades. Una es mayor o igual que, la otra es menor o igual que. Fíjense que están las dos desigualdades, mayor o igual que, la otra es menor que. De la primera desigualdad, que es mayor o igual que, del lado izquierdo tenemos una expresión algebraica, ¿verdad? Al lado derecho de ese primer círculo tenemos esta expresión algebraica. Fíjense, luego tenemos una desigualdad que está encerrada dentro del segundo círculo color rojo, que ese es menor que, y a su lado izquierdo hay una expresión algebraica y del lado derecho hay otra. Ahí tenemos entonces una inecuación doble. ¿Cómo resolvemos una ecuación doble? Bueno, tenemos que encontrar las dos ecuaciones simples, ¿verdad? Una porción será la ecuación simple y la otra porción la ecuación. A cada una de ellas le vamos a encontrar vamos a despejar x en ambas inecuaciones, ¿verdad? Y luego los intervalos resultantes los vamos a interceptar. Entonces vamos a proceder a hacer ese procedimiento. En primer lugar vamos a ver lo siguiente. En primer lugar vamos a tratar de eliminar, despejar, quitarnos el dolor de cabeza que significa los signos. No es necesario que lo hagamos de esa manera, pero es la manera que yo recomiendo y voy a enseñarlo de esa forma. Vamos a escribir aquí nuestra ecuación resultante de la que está arriba, porque no es idéntica, es la resultante. ¿Cómo llegamos ahí? Vamos a explicarlo. Fíjense, aquí hay un signo menos, que antes sea una fracción que multiplica a una expresión algebraica que está metida en un paréntesis. Yo voy a ese signo menos, ¿verdad? Voy a decir que afecta el 2 al numerador, más que el denominador, porque cuando afecta el denominador luego es un dolor de cabeza
porque hay que pasar, hay que dejar el denominador en signo positivo para luego poder encontrar un mínimo con un múltiplo, como se trata de una fracción. Entonces, lo mejor es asignarle eso al numerador. Pues ese signo menos lo asociamos con el numerador, que en este caso es 2. Pero fíjense que ese 2 está multiplicando a esa expresión algebraica que está en el paréntesis. Es decir, a x más 2. Ese menos, entonces, lo asociado con el 2 y multiplicado por esa expresión algebraica que es 2x, ¿verdad? Todo eso lo tenemos abajo representado de esa manera, fíjense. Lo antecede un signo positivo, fíjense, a ese resultado lo antecede un signo positivo, o sea, eso que está abajo enmarcado en un rectángulo anaranjado, ¿verdad? Está antecede un signo positivo, ya no tenemos el signo negativo que está arriba enmarcado dentro de un círculo rojo, ¿verdad? ¿Y qué cambió? Bueno, ahí lo que hicimos fue que multiplicamos ese menos 2 por x, por eso tenemos menos 2x. O sea, ese es el primer término del numerador que está en la fracción de abajo dentro del rectángulo anaranjado. Y cuando multiplicamos ese menos por 2 que están arriba por el otro término que está dentro del paréntesis, que es 2, entonces menos 2 por más 2 me da menos 4, que es el segundo término que está en el numerador de la fracción que está marcada en el rectángulo anaranjado. Si lo señalamos, me refiero a esta fracción. De menos 2 por x me da menos 2x. Menos 2 por más 2x me da menos 4x. Todo esto lo puedo representar así. Fíjense que aquí el signo cambió más. Ese es el objetivo, el primer objetivo. El segundo objetivo para quitarnos el dolor de cabeza de los signos es este. Ese signo menos, ¿verdad? Yo se lo voy a asignar al numerador, pero a todo lo que está en el numerador, es decir, a los dos términos. Entonces, ese signo menos va a afectar a ambos términos. Bien, y yo voy a reescribir toda esta expresión abajo de la siguiente manera. Fíjense, tengo una fracción antecedida por el signo más. ¿Ok? Y en el numerador tenemos menos 2. ¿Por qué menos 2? Bueno, vamos a explicarlo. Vamos a ver aquí el más. Okay. Menos antecede a todo el numerador. Cuando yo multiplico menos por 2, me da menos 2. Cuando multiplico menos por menos 3, me da más 3. Perdón, menos por menos 3x me da más 3x. Y así llegamos allá. Fíjense ahora que todas las fracciones están antecedidas por un signo positivo. Todas, signo positivo, signo positivo, signo positivo, signo positivo, signo positivo, signo positivo. Ya nos olvidamos de esos riesgos que enfrentamos cada vez que tenemos una fracción con una expresión algebraica del numerador antecedida por un signo menos. Ahora en este punto, ¿qué podemos hacer? Uy, aquí lo único que podemos hacer es encontrar el mínimo común múltiplo porque es una suma de fracciones. O sea, esto es una operación de fracciones algebraicas, ¿verdad? Y en una operación de fracciones algebraicas tenemos que encontrar el mínimo común múltiplo y afectar a cada uno de los numeradores por multiplicándolo, por el resultado de dividir el mínimo común múltiplo entre cada uno de los denominadores. Vamos a ver. Si el mínimo común múltiplo de 2, 4, 5 y 20 es 20. Entonces yo voy a tomar ese 20, ¿verdad? Vamos a explicarlo así. Este 20, mínimo común, yo voy a entonces tener una fracción abajo, ¿verdad? Esta va a ser toda la fracción. Vamos a tener esas fracciones divididas entre 20, porque 20 es el mínimo común múltiplo. Entonces, 20, y comienzo. 20 entre 4 me da 5. 5 que multiplicaría a esta expresión. 5 que multiplica esa expresión. Luego 20 entre 5 me da 4. 4 que multiplicaría a esta expresión. Aquí está 4 que multiplica esa expresión. Luego 20 entre 4 me da 5. 5 que multiplicaría a esta fracción. Aquí está 5 que multiplica a esa expresión algebraica. No una fracción, sino una expresión algebraica que se dice. Luego este mismo 20 lo vamos a ir entre este otro denominador que es 20. 20 entre 20 me da 1. Aquí está 1. Que multiplica a esta expresión algebraica 7 que me da. Luego, 20 entre 5 es 4, que multiplicará a esta fracción. Aquí está. 4
multiplicar esta. Fíjense, aquí está la desigualdad, aquí está la desigualdad y aquí está el 4 que multiplica a esa expresión algebraica. Luego tomamos ese 20, que es el mínimo común múltiplo, y lo dividimos entre 2, y eso nos da 10, ¿verdad? Y ese 10, como resultado, tiene que multiplicar a esta expresión algebraica. Entonces aquí está 10 multiplicando a esta expresión algebraica. Luego, como todos los denominadores son iguales, ¿verdad? Yo puedo cancelar y obtengo lo que había dicho al principio. Realmente no hace falta poner menos 20, menos 20, menos 20 en los denominadores. Nosotros podríamos colocar eso directamente así, porque así es que es donde vamos a llegar y no ahorramos ese paso. Podemos hacerlo así, pero ustedes pueden resolverlo como prefieran. Entonces, cuando yo aplico las distributivas en cada una de las distributivas que estemos en la línea de arriba, vamos a llegar ahí, a la línea de abajo. Por ejemplo, esta primera distributiva, 5 por 3x menos 3, me da 15x menos 15. Esta segunda distributiva, 4 por menos 2x menos 4, me da menos 8x menos 16. Viene ahora el signo mayor o igual que. Esta distributiva, 5 por 3x más 9, nos da 15x más 45. Esta otra distributiva, 1 por 7x menos 1, nos da 7x menos 1. Aquí está, 7x menos 1. Esta otra distributiva, 4 por x menos 2, nos da 4 por x menos 2, lo he hecho correctamente, nos da 4x menos 8. Está aquí. Por último, esta distributiva que es 10 por por menos 2x más, 10 por menos 2 más 3x nos da menos 20 más 30x. Ya antes de hacer otra operación, vamos a sumar los términos semejantes que están a cada lado de las desigualdades, ¿verdad? Y en este primer caso, si yo a 15x le sumo menos 8x o le resto 8x, ¿verdad? Voy a tener 7x. Y si a menos 15 le sumo menos 16, obtengo menos 31. En este otro caso, aquí si a 15x le sumo 7x, obtengo 22x. Y si a 45 le resto 1, obtengo 44. Luego, en la expresión algebraica que tenemos al lado derecho de la última desigualdad, ¿verdad? Al sumar los términos semejantes, 4x más 30x tenemos 34x. Y cuando a menos 8 le sumo menos 20, el resultado es menos 28. Sobre este punto, ahora sí, ahora es el mejor momento de separar las inecuaciones, o sea, esa inecuación doble en dos inecuaciones simples, ¿verdad? ¿Lo pudimos haber hecho arriba? Sí, lo pudimos haberlo hecho aquí. Esta inecuación, ¿verdad? Y esta otra inecuación. Pero lo más recomendable es realizar todas las operaciones para llegar aquí, porque fíjense lo que vamos a hacer ahora. Vamos a tener esta inecuación 1 y esta inecuación 2. Y al resolver la inecuación 1, fíjense, ya está despejado. Lo único que tenemos que hacer es agrupar términos semejantes. Entonces vamos a hacer lo que lo estamos haciendo. Fíjense, este 7x que está al lado izquierdo de la desigualdad, lo pasamos al lado derecho. Como aquí está, como en arriba está positivo, bueno, al pasarlo al lado derecho, pasa como negativo, menos 7x. Y este más 44 que está a la derecha de esta desigualdad, lo pasamos al lado izquierdo de la desigualdad, negativo, porque arriba está el lado positivo, abajo está negativo, ¿verdad? Y si yo ahora sumo 31, mejor dicho, menos 31, menos 44, tengo menos 75. Y si a 22x le resto 7x, tengo 15x, como está ahí, ¿verdad? Ahora podemos terminar de despejar la x. Pasando ese 15 dividiendo el 75, bueno, vamos a escribirlo aquí, aquí está. Menos 75 sobre 15. Por cierto, menos 75 sobre 15 es igual a menos 5.
entonces menos 5 va a ser mayor o igual que x, ¿verdad? También podemos decir que x es menor o igual a menos 5. Es decir, eso me va a crear un intervalo de los números que estén a la izquierda de menos 5. Eso entonces va desde menos infinito hasta menos 5, incluyendo el menos 5, porque es menor o igual que. Ya resolvimos esa primera inecuación. Al resolver la segunda inecuación, vamos a resolver esa segunda porción, ¿verdad? Y entonces, nuevamente, agrupando términos semejantes, vamos a tener este resultado. Pasamos esta 22x, que es positiva, que está al lado izquierdo de la desigualdad, al lado derecho, con signo contrario, que es menos. Entonces tendremos menos 22x. ¿Verdad? Y este menos 28, que está al lado derecho de la desigualdad, lo vamos a pasar al lado izquierdo de la desigualdad cambiando el signo. Ese aquí está menos, aquí será más 28. ¿Verdad? Y ahora lo que tenemos que sumar, ¿verdad? 44 más 28 nos da 72. Y 34x menos 22x nos da menos 12x. Ya en este punto, para terminar de despejar la x, este 12 que está multiplicando la x lo vamos a pasar dividiendo el 72. ¿Verdad? Aquí está dividiendo el 72, ¿verdad? Entonces 72 sobre 12 es menor que x. ¿Verdad? Eso lo podemos decir, podemos también decir que 72 entre 12 es 6. Entonces 6 es menor que x. O x es mayor que 6. ¿Verdad? Y eso nos da un intervalo, ¿verdad?, de los números que están a la derecha de 6. Forman parte de la solución de esa segunda inecuación. Pero la solución global de la inecuación doble es la intersección de esos dos intervalos. Vamos a verlo acá, primero con la notación. Sería la intersección del primer intervalo, que va desde menos infinito hasta menos 5 cerrado, es decir, que incluye el menos 5. Y lo vamos a intersectar con el otro intervalo, cuya notación es, fíjense, como x mayor que 6 no es igual, no incluye el 6, por eso es abierto en 6, ¿verdad? Coma, infinito. Pero esa intersección es vacía, no hay ningún número que estén entre esos dos intervalos. Si vemos la gráfica, bueno, ahí dice que hay intersección, pero si vemos la gráfica, sería algo así. El primer intervalo, ¿verdad?, que es el segmento verde, va de menos infinito hasta menos 5, ¿verdad?, incluyendo menos 5. Todos esos valores, eso es la solución del primer intervalo. Y el segmento rojo representa la solución del segundo intervalo, simple ese, ¿verdad?, el intervalo 2. Y va desde 6, pero no incluye el 6, o sea, del número que está a la derecha del 6 hacia más infinito. Todo eso es solución del segundo intervalo. Y cuando voy a ver qué hay en común entre ellos, porque solo que es intersección, qué números son comunes entre ellos, veo que no hay ninguno, por lo tanto la solución es vacía. Y esa es la solución, la respuesta a esa intersección doble. Eso significa que no hay ningún valor de x que haga que esa desigualdad doble se cumpla. Ese es el análisis de ese resultado. Vamos a resolver otro ejercicio de inecuación doble. El ejercicio es este. Esto lo vamos a reescribir de esta manera, porque, bueno, antes de reescribirlo, fíjense, es doble porque tiene doble signo de desigualdad. O sea, tiene dos signos de desigualdad. En un caso es menor o igual que y la otra es mayor que, ¿verdad? Y tenemos expresiones algebraicas alrededor de esos signos de desigualdad, ¿verdad? Esa expresión que está enmarcada dentro de ese rectángulo negro la vamos a reescribir de esta manera, porque esta es la manera que más nos conviene. Fíjense que todas esas fracciones están antecedidas por un signo más. Vamos a señalarlo. Este está el signo más, este es un signo más, este tiene un signo más, esta tiene un signo más, signo más y signo más, porque así es más fácil de trabajar con ella. Pero ¿cómo llegamos allí? ¿Cómo llegamos a esa expresión que está en esa línea? Vamos a ir paso a paso. Veamos primero este caso. Esta fracción está antecedida por el signo menos. Yo podría decir que, bueno, que eso podría afecta a toda la fracción, pero en este caso, como tenemos en el denominador tenemos un 2 pero negativo, el menos 2, ¿verdad? Yo voy a, en lugar de afectar al numerador, yo voy a decir, bueno, que ese menos con ese menos
el efecto es que en lugar de multiplicar ese menos que está afuera por el numerador, lo voy a multiplicar por el denominador. Y cuando lo multiplico, ¿verdad? Esos signos menos por menos me da más. Y yo puedo reescribir toda esta expresión que está marcada entre el rectángulo naranja de esta forma. El signo menos desapareció porque era menos, ¿verdad? Entre un denominador negativo menos nada más. Aquí tenemos otro signo negativo que está en el denominador, pero fíjense que esa fracción está antecedida por un signo positivo. En ese caso, lo más conveniente, o sea, como tenemos que eliminar el signo negativo del denominador para poder encontrar un mínimo común múltiplo de números naturales, no enteros, porque generalmente lo hacemos con números positivos, números naturales, ¿verdad? Entonces tenemos que resolver algo con ese signo, pero en lugar de sacarlo acá afuera, ¿verdad? Y ponerlo acá, que es lo que no queremos, vamos a trasladarlo del denominador al numerador. Pero cuando hacemos ese traslado, vamos a afectar a todos los términos que están en el numerador. Es decir, vamos a afectar tanto a x como al 4, ¿verdad? Cambiándole de signo a todos los términos del numerador. Entonces, fíjense, esos términos, ¿verdad? Van a estar afectados, ¿verdad? Y toda esta expresión la vamos a reescribir de esta manera. Fíjense que ahí tenemos el signo más que antecede a toda la fracción. Y en el numerador tenemos menos x menos 4, que si comparamos con el de arriba, tiene unos signos contrarios, porque arriba es x más 4, donde x negativo abajo, le cambiamos el signo. Y así, de esa manera, trasladamos ese signo negativo del denominador al numerador. Es la manera de hacerlo. Aquí tenemos otro signo negativo, que antecede a toda una fracción. En ese caso, ese signo, para poder poner allí un signo positivo y no negativo que anteceda a toda la fracción, ¿verdad? Entonces ese signo negativo se lo vamos a asignar al numerador. ¿Cómo? Bueno, eso sería como menos 1 que multiplicaría a los dos términos que están sobre el C, o sea, en el numerador, o sea, 3x menos 2, que es lo mismo que digamos que cambia el signo a todos los términos que están en el numerador, a estos dos términos, 3x más 2. Entonces, al cambiarle de signo, ¿verdad? O sea, toda esa expresión que está marcada entre el rectángulo anaranjado, es decir, toda la fracción, la vamos a reescribir de esta manera. Fíjense que está antecedido el signo más, o sea, ya no es un menos, sino un más. ¿Por qué esto es más? Porque nosotros ese signo menos se lo asignamos al numerador, pero como el numerador habían dos términos, el primer término es 3x, el segundo término es más 2, entonces le cambiamos el signo y abajo aparece menos 3x menos 2. O sea, vamos a señalarlo con el más para que no haya duda. Ahí está, menos 3x menos 2. ¿Cómo llegamos a menos 3x? Menos por más me da menos 3x. Pero este signo menos también afecta a este 2. Menos por más 2 me da menos 2. La siguiente operación, bueno, aquí tenemos el signo menos en el denominador, que es parecido a este caso. Entonces vamos a trasladar el signo menos que está en el denominador hacia el numerador, y eso va a afectar a los dos términos que están en el numerador, cambiándole los signos a ambos, ¿verdad? Entonces, como ambos están positivos, bueno, cambiarán ambos a negativos. Entonces, hay estos dos términos, ¿no? Entonces, toda esta expresión la vamos a reescribir de esta manera. Fíjense que el signo que antecede a la fracción es positivo, que es justamente lo que estamos buscando. Por último, este signo menos afecta a toda la fracción, pero yo voy a decir, bueno, antecede a toda la fracción, pero yo digo que lo voy a asociar es con el numerador, ¿verdad? Con el numerador, pero el numerador hay dos términos, por lo tanto el efecto es que ese signo menos, para yo cambiar ese signo menos por un signo más, tengo que de alguna manera asignárselo al numerador del denominador, pero ya decidimos que si le vamos a hacer el numerador, cambiándole de signo a los dos términos. Como ambos son positivos, bueno, lo vamos a reescribir abajo, ambos términos negativos, es decir, x más 2 va a ser menos x menos 2, ¿verdad? Y fíjense que fuera de la fracción tenemos un signo más, que era justamente lo que estamos buscando. ¿Qué vamos a hacer ahora? Justamente ahora vamos a hacer encontrar el mínimo común múltiplo de 2, 3 y 5, que es 30. Y luego, como hicimos la operación anterior, lo que vamos a hacer es que vamos a dar ese mínimo común múltiplo, lo vamos a dividir
entre cada uno de los denominadores y el resultado lo vamos a multiplicar por su numerador respectivo. Eso ya está explicado en la lámina anterior, en el video de la lámina anterior. Y entonces vamos a llegar a ese resultado, ¿verdad? Al dividir 30 entre 2 me da 15, bueno, es eso que está allí. No lo vamos a repetir porque no pienso que no es necesario. Eso, fíjese que no estoy poniendo denominador allí. No hay ningún denominador 30, que realmente lo hay, pero es que el efecto es que como todas las expresiones que están a los lados de las desigualdades tienen un denominador 30, el efecto es que como que si no lo tuvieran, o sea, porque los 30 se van a ir, entre ellos se despejan solo. ¿Okay? Porque al pasarlo a ambos lados de la desigualdad, bueno, hace que pasan multiplicando. Si yo paso, por ejemplo, este 30, vamos a ver, hacia un lado de la desigualdad, lo voy a pasar acá, pero también tengo que pasarlo acá. Y el efecto es que cuando lo paso acá, queda multiplicando 30 entre 30, me da 1. Y al pasarlo para acá, me queda 30 entre 30. O sea, pasa multiplicando, ¿no? Quedaría 30 entre 30. Eso me da 1. Entonces, como que si no lo pusiera. Y podemos trabajar de esa manera, sin ningún problema. Luego lo que vamos a hacer es aplicar la distributiva. Esta distributiva da este resultado. Ustedes lo pueden comprobar. Esta otra distributiva da este otro resultado. Aquí 6 por 2 me da 12. Esta distributiva me da menos 15x menos 10. Esta distributiva de 15 por menos 2x menos 1 me da este resultado. Y entonces esta distributiva de 10 por x menos 2 me da como resultado menos 10x menos 20. Luego, antes de separar la inecuación 1 y inecuación 2, o separar la inecuación doble en dos inecuaciones simples, vamos a sumar términos semejantes. Fíjense, de este lado de la desigualdad, del lado izquierdo de esa desigualdad menor o igual que aquí tengo un 30 que se le restan 10x, 30x que se le restan 10x, eso nos da 20x. Y tengo un menos 45 a que le vamos a sumar un menos 40, eso nos da menos 85. En la siguiente, aquí dentro de ambas desigualdades, ¿verdad? Los términos semejantes son 12 y menos 10. Y al sumarlos nos da 2. Menos 15, que bueno, está ahí, menos 15, que no hay términos semejantes que lo sumen. Y por último, al lado derecho de la segunda desigualdad, ¿verdad? Tenemos como término, bueno, este 15 es este 15. Está animado así. Y del lado derecho de la desigualdad, de la segunda desigualdad, tenemos como término semejante menos 30x menos 10x, que al sumarlos nos da menos 40x. Y por último, los términos semejantes que nos quedan son los independientes, menos 15 menos 20, que al sumarlos nos da menos 35. Ya que hemos simplificado lo más posible a todas esas expresiones algebraicas, ahora es el momento más oportuno para separar la inecuación doble en dos inecuaciones simples. La primera inecuación será esta, ¿verdad? Esta inecuación, la que está dentro de la llave esa que está en forma horizontal. Y la segunda inecuación sería esta porción. Y cuando resolvemos la primera inecuación, ¿qué significa resolverla? Despejar a x para encontrar los valores que son solución a esa inecuación. Bueno, vamos a trabajar con esa primera inecuación. Y aquí ya lo que hace falta es agrupar términos semejantes. Y lo que vamos a hacer es que este menos 85 que está al lado izquierdo, lo vamos a pasar al lado derecho con signo contrario, así como más 85. Y este menos 15 que está al lado derecho al lado derecho de la desigualdad, ¿verdad? Como está negativo, lo vamos a pasar positivo al lado izquierdo, ¿verdad? Entonces ahora lo que vamos a sumar, 20x más 15x nos da 35x. Y 2 más 85 nos da 87. Ahora lo que resta para terminar de despejar la x es pasar este 35 que está multiplicando la x hacia el otro lado de la igualdad dividiendo al 87. Y tengo que x es menor o igual a 87 entre 35. Ya tengo una primera solución. O mejor dicho, la solución de la primera inecuación. Ahora tengo que resolver la segunda inecuación, que es esta la segunda inecuación. Nuevamente agrupamos términos semejantes
Y vamos a pasar este 2, que está al lado izquierdo positivo, con signo contrario, hacia el lado derecho de la igualdad, como menos 2. Y este menos 40x, que está al lado derecho de la igualdad, lo vamos a pasar hacia el lado izquierdo de la igualdad, pero con signo contrario. Entonces será más 40x. Cuando sumamos menos 15x más 40x, el resultado es más 25x. Y cuando a menos 35 le resto 2, nos da menos 37. Y ya lo que hace falta es lo que hace falta es terminar de despejar la x, ¿verdad? Pasando este 25 que multiplica la x hacia el otro lado de la igualdad, dividiendo menos 37. Y nos quedará que x será mayor que menos 37 sobre 25. Esa es la solución de la segunda ecuación. Ahora tenemos que encontrar la intersección de esos intervalos, que en términos de notación será así. Fíjense, la primera notación nos dice, y que corresponde, por cierto, a la primera ecuación, son los números que van desde menos infinito hasta 87 sobre 35, incluyéndolo, porque esa primera ecuación nos dice que x es menor o igual que 85 sobre 35. ¿Verdad? Y eso lo vamos a intersectar con el segundo intervalo, cuya notación es abierto en menos 37 sobre 25, porque cuando encontramos la solución vemos que x es mayor que menos 37 sobre 25. No incluye a esa fracción, a ese menos 37 sobre 25, porque es mayor que, no es mayor o igual que, por lo tanto es abierto y no lo incluye. Y si es mayor, eso significa que va hacia la derecha de su número hasta infinito. Y cuando buscamos la intersección es esa que aparece ahí, después del signo igual. Abierto en menos 37 sobre 25 y cerrado en 87 sobre 35. Y la representación gráfica, bueno, aquí estamos diciendo que se intersecta. La representación gráfica es así. El segmento rojo representa a la solución del primer intervalo, es decir, los números que van de menos infinito hasta 87,35 inclusive, es decir, todos los números que están a la izquierda de 87 sobre 35. El segundo intervalo es el segmento verde, ¿verdad? En la gráfica. Lleva los números que están a la derecha de menos 37 sobre 25 y no se incluye al 37 sobre 25, ¿verdad? Y desde allí hasta el infinito. Ese es el segmento verde. ¿Y cuál es la solución? La intersección de ambos segmentos, ¿verdad? O de ambos intervalos realmente, no los segmentos, que está representada por el segmento azul, ¿verdad? Que va desde menos 37 sobre 25, no incluyendo a ese número, hasta 87 sobre 35, incluyendo 87 sobre 35 porque es cerrado. Y por eso es que esa es la solución, o esta es la notación de esa solución. Eso significa que cualquier número dentro de ese intervalo hace que esa inecuación doble se cumpla. Y con esto, bueno, se termina el ejercicio.